Hola, estamos en nuestro programa, la porción semanal para Shat Shavua, Miketz. Está con nosotros el Rav Leitman, hola Rav, y con Moshe en esta parasha que comienza con el hecho de que el faraón tiene dos sueños extraños. En el primero ve 7 vacas hermosas que suben y después ve 7 vacas flacas que comen a las vacas sanas. Después un sueño similar con 7 tipos de trigos hermosos y otros 7 después débiles que se comen al otro. El faraón no puede solucionar esto, entonces se acuerda del ministro de los vinos de José, que estaba en la cárcel, entonces llaman a José para que solucione el sueño del faraón. Dice ahora que Egipto va a estar 100 años buenos y después 7 años de hambre, entonces que le conviene prepararse para esto. Faraón lo nombra cerca de le da un cargo importante, se casa José con Osnat, nacen 2 hijos, Menashe y Efraim. 7 años en verdad comienzan buenos y después los 7 años malos, y toda la zona y todo el mundo entran dentro de ese estado de 7 años malos. Todos vienen a José para poder ir en contra del hambre. También llegan los hijos de Jacob, los hermanos de Yosef. Los identifica, ellos no lo identifican a él. Hay un proceso durante toda esta parashá que él sabe quiénes son ellos, pero ellos no saben quién es él. Los acusa de espía, ponen a Simón en la cárcel, los envía de vuelta a la casa de Jacob solamente con la condición que puedan volver si traen a Benjamín, que es el más pequeño. Jacob niega, no quiere enviarlo, pero finalmente lo hace. Al final llegan todos y José los devuelve, pero les dice que si uno de ellos roba, pone una copa de plata en uno de los bolsos de ellos, entonces él esconde esa copa, José esconde esa copa. Entonces les dice que si encuentra esa copa en alguno de ellos, él va a morir y que van a dejar todos como esclavos. Entonces se encuentran esa copa efectivamente. Con esto termina la porción, estamos en esa tensión. Rav Leitman, estamos en toda esta historia. Yo creo que todos lo conocen, pero a todos nos gustaría escuchar qué se oculta acá. ¿Cómo está conectado con nuestro mundo?, pregunta Aguilar. Toda la historia esta de la capa de rayas y después el sueño y la cárcel. Todos conocen esta historia. Es la entrada del hombre al reconocimiento del mal. Está escrito, cree en la inclinación al mal, cree la Torah como condimento porque la iluminación que en ella nos corrige, porque en realidad todo nuestro mundo es egoísta. Todo está hecho de la materia de recibir. Y este deseo de recibir debe llegar a la igualdad de forma con el Boré, con la fuerza superior, con la fuerza de la naturaleza, que es completamente otorgamiento y amor. ¿Cómo cambiar el deseo de recibir, que en un comienzo es realmente solo para sí, y después de correcciones debe llegar al otorgamiento y al amor a todos, al prójimo? Cambiarse a sí mismo completamente. Entonces lo que pasa es que después de que este grupo que Abraham construyó en Babilonia, cuando dejan Babilonia y se fortalece y se une y pasa a ser realmente un solo cuerpo, entonces necesita algo adicional para poder subir. Eso es lo que Abraham preguntó al Creador, ¿cómo voy a llegar a tus caminos? Es decir, ¿cómo voy a llegar a los grados a los que hay que llegar? Entonces tuvo la respuesta, porque tus descendientes trabajarán 400 años, no se entendió, lo siento. Es decir, estuvieron en el exilio, que se incluyen de ese gran ego que por ahora estaba oculto.
Y después lo corrigen y llegan a la cima, a la meta de la creación, a ser realmente, a estar en esa fuerza, primero que nada, esa fuerza buena, grande, otorgamiento y amor como el Creador. Entonces debemos para esto, primero que nada, incluirnos de la fuerza del mal, y ese es el exilio de Egipto. El mal. Así nos pasó durante la historia ese mismo grupo que pasó de Abraham a la tierra de Canaán y después con los patriarcas Isaac y Jacob, y ahora ya con Yosef dentro de Egipto y después con Moshe de Egipto en adelante y después con Joshua, etcétera, etcétera. Entonces, así pasa en cada hombre. Hay una ley que lo general y lo particular son similares y también cada persona que quiere corregirse a sí mismo, ya sea en esta generación, en esta reencarnación o en la próxima, va a tener que pasar ese mismo proceso, que tiene solamente el mal que no lo identifica y piensa que está todo ok. Y de pronto comienza a identificar el hambre, que no se siente bien en la vida. Y veo que hoy día podemos indicar esto casi en todo el mundo, que a pesar de que se vive caja así relativamente, hay algunos que pasan hambre y hay algunos que sufren, pero en general la enfermedad más extendida es la frustración, la desesperación, que no tiene con qué alimentar el alma. No hay para qué vivir. ¿Por qué vivir? Y esto es en realidad lo que empuja al hombre a bajar a Egipto. ¿Para qué a Egipto? Para comenzar a ocuparse con su deseo egoísta de forma cada vez más profunda, más y más, hasta que ve que también en Egipto hay épocas. Una buena época que él comienza a ocuparse de esto, digamos, como cuando pasamos el siglo XX, digamos, la mitad del siglo XX así pasaron en desarrollo y pensamos que estábamos así en una línea directa hasta el Ein Sof, así desarrollo hasta las estrellas, que vamos a viajar realmente a planetas y descubrir otra vida en otro lugar y en general sobre la Tierra, qué vamos a hacer, etcétera, tanto lo que podemos hacer. Y de pronto nos descubrimos que no queremos nada. No queremos nada. Los hijos realmente se encierran en sus teléfonos celulares y no les importa de esos horizontes lejanos que tuvieron los padres y en general no piensan en esos mismos sueños que tuvimos nosotros. Yo me acuerdo para mí mismo, la tecnología, el programa del espacio, todas esas cosas, todo eso para mí era tan atractivo. Todos soñaban sobre eso, pero nada más ya hemos llegado a un llenado, no queremos, vemos que este desarrollo es material, o las vacas sagradas, o los trigos, pero en total todo se acaba. Entonces llegan, después de los 7 años de abundancia, llegan los 7 años de hambre, pero no importa cómo sea la persona, a través de esto entra en la revelación de su ego. Esto es lo que estamos descubriendo. Entra en la gran crisis, que ve que no puede seguir existiendo en ese mismo paradigma antiguo que tuvo en su vida. No ve lo que lo llena. Que 7 años, la intención se refiere a una medida completa. Que todo su ego
se lo da, el faraón le puede dar disfrute de todo. Y después llega 7 años de hambre. Y no sabe lo que hacer ni a dónde escapar. Y estos 7 años de hambre son más y más lo atraen dentro del ego porque no sabe por medio de qué existir. Por eso todos llegan a Egipto así de una forma alegórica y se venden a sí mismos, incluso a los esclavos. O a cambio de agua, a cambio de comida, no importa, eso era algo como básico. Y acá vemos que esto se hace así con nosotros, tanto en la realidad de nuestros días como en la historia de la Torá, que nos cuenta todo el proceso que pasa a la persona y también toda la humanidad. También todo lo que pasó en esa época al pueblo de Israel y ahora pasa también a toda la humanidad junto con Israel. Porque una vez lo que hicimos en el exilio de Egipto y la salida de Egipto y la construcción del templo, lo que hicimos fue una corrección parcial del mundo, una corrección de aquellas personas o almas que salieron de Babilonia junto con Abraham. Y después de que salieron y llegaron a la cima espiritual, al primer templo, ya comenzaron a caer, comenzaron a quebrarse, porque debemos corregir también el resto de los babilonios que por ahora se extendieron alrededor de todos los continentes. Entonces ese mismo grupo que pasó a Egipto y corrigió todo su ego, toda su inclinación al mal por medio de la luz que corrige, ahora Mahsiach Lemutab. Usaron la Torá durante 40 años, llegaron a la tierra de Israel y construyeron el templo. Después de esto, ya deben corregir al resto del mundo. Y por eso se quiebran para poder incluirse en todo el mundo, pero después de quebrarse tienen que pasar de nuevo con el mundo ese mismo proceso. Y este proceso lo pasan por el hecho de que de nuevo hambre, digamos, en la tierra de Egipto, en el ego, solamente que no de una forma como una vez el pueblo de Israel estuvo en Egipto, sino que Mitzrayim, Egipto es todo el mundo que así que celebra su ego y quiere avanzar de una forma egoísta, ese es todo Egipto. Y Mitzra es la concentración del mal, Mitz es como concentración del mal, Ra. Y ahora llegamos a ese tiempo que hubieron 7 años y ahora comenzamos con los 7 años de hambre. Y ya estamos en eso, solo que aún no lo sentimos, que en realidad es algo que es muy peligroso y que trae temor y una falta de respuesta. Y todo eso es porque hay en nosotros, como entonces, en ese entonces hubo una fuerza especial que se llama José, que es el que empuja todo este desarrollo. Yosef Atzadik, Yesod es la base del mundo, José el justo, Atzadik, o el santo. Él lleva a todo el mundo al desarrollo, a la justicia, Tzedek, a la línea intermedia. Y por eso es lo que fue y lo que será hoy día, que necesitamos luchar, enfrentar al faraón. Debemos realmente pararnos frente a él. Suficiente hicimos y construimos Pitom y Ramsés, las ciudades, ya estamos en las plagas que el mundo pasa. Y ahora depende de nosotros de cómo vamos a pasar los golpes o las plagas. Eso ya sale de esta parashá a otras parshiot, pero es lo que sí va a pasar así con nosotros. Debemos ver
la acción de los patriarcas es una señal para los hijos. Por eso también hoy día necesitamos la fuerza de Yosef que se descubra y la fuerza de Moshe que se descubra. Todo es una continuación de esa misma línea, solamente que en grados más y más grandes y elevados, altos, y el mundo por ahora más y más descubre la frustración, la falta de poder enfrentarse con la situación que no puede, que no sabe cómo estar en este sistema global que se descubre. Y así vamos a tener que descubrir nuestra función, o como José, en relación al mundo, o como Moisés, y llevar al mundo a la corrección. Vemos que qué procesos debemos pasar para incluirnos dentro de Mitzrayim, de Egipto, porque si la persona entra de forma directa, como José, tampoco es simple. Él descubre a Egipto como una cárcel, lo descubre como un lugar terrible, hasta que comienza a descubrir que por medio de Egipto puede pasar este ego que aumenta y que necesita crecer en Egipto precisamente, y por eso es lo que hemos hecho. Es lo que ya estuvimos en eso. Una parte del pueblo de Israel está en el exilio, en el Golá, y realiza ya la función. Una parte ya está en la tierra de Israel, que es la parte más avanzada hacia la espiritualidad. Nosotros dentro de esto aún más avanzado, pero en total vemos toda la imagen y vemos que todo es la casa de Jacob, Beit Jacob, que necesitamos continuar. Rav Leitman dice, Gilad, leímos la parashá y usted habla sobre esto. Y yo me acuerdo que hace 7 años, incluso un poco más, usted dijo que habrá una crisis. No solamente el tema de la economía, en todas las partes. Describió esto en científicos, con los dirigentes de diferentes países, etc. Conté lo que pasó al faraón. Acá en la historia dice Gilad, el faraón escucha y se prepara. Ahora nosotros, después de 7 años de abundancia, nadie se preparó. A lo mejor es demasiado tarde, a lo mejor no hay lo que hacer, a lo mejor sí, por el hecho de que nos preparamos está la crisis. Rav dice, mira, yo leo en todo tipo de lugares en internet que se habla de que hay que juntar alimento y de prepararnos, que puede haber una época realmente mala. Por supuesto que se ha leído, pero no es demasiado tarde, dice Gilad. La verdad, dice el Rab, todo depende de hasta qué punto las personas escuchen sobre la función que tenemos y la función que ellos tienen. Hasta qué punto quieran salir de Egipto, porque en total hoy día todo el mundo debe salir de su ego. No es que nosotros dejamos a alguien y que pasamos y corregimos una parte, la que nos corresponda. Nosotros, como la parte de Galgalta Beinaim, de Kelim de Ashpa, nosotros nos mojamos así en Egipto y soltamos esto y pasamos y seguimos. Y en realidad eso es la época de Egipto. Y por medio de que lo que corregimos cuando salió con nosotros, lo que se pegó a nosotros en el tiempo que estuvimos en Egipto, digamos, Menashe y Efraim, ellos son de Egipto. También Moshe, de la hija del faraón, que se casó, sí, se crió con la hija del faraón.
El Rab continúa. Esos son señales que tenemos que tomar con nosotros todo ese ego y corregirlo. Y por medio de esto precisamente avanzamos. Efraim y Menashe después son el símbolo del avance. Reciben una bendición de Jacob. Y por eso yo veo precisamente de que a pesar de que el mundo no escucha, descubre. El mundo no puede descubrir de forma anticipada lo que nosotros descubrimos, porque nosotros tenemos la Torah, la sabiduría de la Kabbalah, vemos todos estos procesos, los hemos pasado por nosotros mismos desde adentro, según la ley de lo general y lo particular son equivalentes. Vemos cómo pasa en lo general, porque ya estamos con esto dentro, ya tenemos la experiencia. Y por eso, de alguna manera, identificamos de forma anticipada las cosas. No es una profecía ni descubrir el futuro, sino de esa experiencia interna. Digamos tú con tus hijos, tú les explica y les entrega la sabiduría de tu vida porque ya pasaste de niño a grande y tienes lo que traspasar. Lo mismo acá. Por eso, el hecho de que yo conté hace 7, 8 años, al menos, sobre todo el proceso que pasamos. En el 2002 ya hablamos sobre esto. En el 2004, 2005 ya hablamos en todo tipo de encuentros internacionales. Y nos escucharon, es cierto, pero no podemos presionar al mundo. Ellos van a descubrir lo que está ante ellos, es decir, lo que ven, lo que entienden. Nosotros solamente debemos traerles una imagen, conectar estas cosas juntos, la sabiduría, porque si tiene varias pruebas, digamos, tengo 3 cajas, entonces yo tengo que ver la relación, cómo esto está relacionado, qué proceso, cómo podemos pasar de uno al segundo al otro, cómo se influyen y lo contrario. El método en sí de cómo leer el mapa del mundo, ese mapa, el mapa nuevo, integral, que ellos no pueden verlo porque su dirección egoísta anterior no los deja ver. Pero yo creo que el mundo descubre bastante bien el estado en el cual se encuentra, es decir, descubre la situación, no descubre la razón de esto, ni el resultado, y qué hacer en relación a esto. Está en una falta de no saber lo que hacer, pero según la cantidad de personas grande y también que ya llegó a la televisión y a los diarios, si leemos esto en los medios de comunicación. Gilad, durante muchos años quisieron callar esto. Sí, sí. Yo quise escribir con los científicos sobre esto, pero me dijeron que no, que era prohibido. Los filósofos en América sí me dijeron, nosotros no podemos hablar de la crisis, no hay crisis. En ese entonces hablaron de eso. Y que no podían escribir, aparecer como que escribían ese libro. Gilad, entonces, ¿por qué ahora van a escuchar? Usted ahora va a decir, porque realmente no saben qué hacer. También el faraón, él llama a sus sabios, a los que descubren el futuro y nadie puede explicar el sueño. Y el sueño lo preocupa mucho, tanto a nivel animado, vegetativo, tanto con las vacas como con los trigos. Es una profecía, todo va a desmoronarse. Es decir, toda la civilización, todo nuestro Egipto, que es todo el mundo, ¿qué va a pasar? No se sabe. Y entonces vamos a ver, esperemos, que se va a descubrir también el ministro del vino, que él va a ir a
Que uno va a ser colgado de los panaderos y el otro va a acordarse que está Yosef, Yesod, la base, la línea intermedia, que hay una base para el mundo y que de acá se puede recibir toda la respuesta. Y entonces ese mismo ego grande que se ve a sí mismo, que está en no saber qué hacer, entonces va a estar de acuerdo que venga el judío, Yosef, la base, la esencia, y que realmente dirija a todo el mundo a la dirección correcta. Yo estoy seguro que así va a pasar. La pregunta es, ¿después de qué problemas? Yo también quiero preguntar, ¿con qué precio, en verdad, dice Moshe? Porque no está claro a quién nos dirigimos. La mayoría de las personas hoy día están ocupadas en pasarlo bien. Comamos y bebamos que mañana vamos a morir, dice el Rab. Sí, por lo menos no pensar en mañana. Moshe dice, sí, estuve en varias partes, todo tipo de tonteras, un iPhone con diamantes, refrigeradores. Es como que las personas celebran y no sienten que va a pasar algo. El rap. Eso es para hacer algo así como una... Moshe, yo pregunto con qué precio van a comenzar a escuchar sobre ese Yosef, sobre la imagen del muro. Yo no sé a qué precio hay que llegar para que puedan escuchar. Rab dice, eso va a llegar, no van a poder ocultar esto. Mucho tiempo no es posible. Tú ves, por una parte, tienes manifestaciones y amenazas sobre gobiernos y todo lo que pasa en Europa y lo que va a pasar en América. Ellos de alguna manera, digamos que van a sostener esto un año. En el 2013 yo creo que aún no vamos a tener un gran problema. Ellos van a hacer todo tipo de esfuerzo, tienen aún tipo de reservas, entonces van a hacer algo más y también en América y en Europa, pero debemos entender que todas estas cosas se extienden porque nosotros no estamos preparados en nuestra difusión de traer el método de la corrección, que vean que hay algo, porque de no saber qué hacer van a continuar haciendo eso mismo. Van a continuar con la fiesta. Tú dices, ¿cómo pueden celebrar las personas que están en una vida tan presionada? Mira lo que pasa en Brasil. Mira los carnavales. Antes del carnaval se mueren de hambre, después del carnaval no hay lo que hacer, pero para el carnaval se cosen esas ropas y hacen esos carros. ¿Cómo es posible? Así es. Moshe, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo podemos competir con esas oficinas ellos hacen, dice, de estos lugares de publicidad lo que el público espera? Dime, digamos, tú no sabes de la sabiduría de la Kabbalah sobre el programa del mundo, no tienes el mapa ante ti que sabes realmente lo que tiene que pasar y cómo hacer las cosas de una forma buena para la humanidad, que no sabes nada. Entonces, ¿cómo harías el lugar del faraón, del dominante del mundo? Dice, déjame disfrutar, no pensar en nada. Eso es lo que hacen, dice el Rab. Los medios de comunicación hacen la orden desde arriba. Entonces, todos están en un solo problema, todos saben esto, pero también el pueblo está junto con ellos. Moshe, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Habla de la revelación del mal. El Rab dice, la revelación del mal no es el mal que hay que descubrir, sino la razón del mal. Moshe, ¿qué hay que descubrir? ¿Qué tenemos que explicar? El Rab, el ego, que nuestro ego es lo que de verdad nos va a exterminar, realmente no nos deja vivir. Debemos corregirnos, cambiar el carácter del hombre, la relación del hombre consigo mismo, a la naturaleza, al inerte vegetativo y animado, a la ecología,
a la relación entre nosotros y llevarnos a la conexión, porque es imposible en el mundo global vivir de una forma que tú te preocupas solo por ti mismo y que quieres aprovecharte de todo. Todas esas cosas tienen que descubrirse. De eso es la falta de no saber lo que hacer. No es que no va a haber con qué vivir o con qué comer, sino que este es el problema, que si nosotros no nos corregimos, vamos a salir de la tierra, vamos a exterminarla. Gilad, hoy día hablan de artículos que hablan sobre esto. Hoy día en la mañana leí un artículo que fortalece un artículo anterior que habla que la persona rica no es el que tiene dinero. Digamos que $47,000 al año es suficiente. Y ahora hay otro artículo que si hay más, conforme tiene más, es más desgraciado. Y para ser feliz, tiene que tener lo básico de ni más ni menos. Entonces, es una investigación. Sabemos esto de la sabiduría de la Kabbalah porque sin carencia no hay llenado. Dice el Rab, si no te falta nada, desapareces el cli para disfrutar. Debes estar un poco hambriento para poder comer, un poco cansado para descansar y disfrutar del dormir. Lo mismo acá. Si tienes una cuenta abierta en el banco, tú no puedes disfrutar. Tú necesitas, yo programo en otro mes que voy a viajar. Entonces cada mes tú esperas por esto. Tú disfrutas antes del viaje más que lo que disfrutas en el viaje en sí. Gilad. Entonces, ¿cómo pasamos esto al sistema, a la parte emocional? Porque el Rab dice, dale a la persona los $47,000 y $470,000. Digamos que va a tomar. El Rab dice, ¿cuál es el problema? Que él no sabe cómo manejar su ego. En total, toda la sabiduría de la Kabbalah es la sabiduría de cómo recibir, la sabiduría de cómo no tapar la carencia, el apetito, la sed, que tú disfrutes de la vida. Tú necesitas un poco sostener, un poco dar, un poco sostener, un poco dar, jugar con tu ego. Por eso lo que nos dice la sabiduría de la Kabbalah, la sabiduría de cómo recibir, que el ego queda, pero tú por encima de esto, tú juegas con el masaj, abres y cierras, abres un poco y cierras un poco, así como un flirt que tú haces contigo mismo. Y entonces de esta manera todo el tiempo estás en un placer, pero el placer debe ser junto con la sensación de la falta. Entonces se siente realmente como placer y conforme falta más, la carencia se va a sentir aún más el placer. Y lo que llegamos con la línea intermedia a disfrutar es que siempre tienes todo el tiempo la carencia en ese cli metzuntzam y el placer por encima, y tienes ese placer infinito y que nunca desaparece. Eso es la sabiduría. Y la humanidad no entiende esto. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo construir dentro del hombre la posibilidad, la oportunidad psicológica de disfrutar de la vida de una forma ilimitada, por encima de la vida y de la muerte, por encima de todas las limitaciones? Eso es lo que en realidad nosotros aprendemos, cómo hacer esto. Entonces, el faraón sueña sobre esto, pero ve que se acaba. Moshe, yo soy esa misma persona simple que habló sin sabiduría de la Kabbalah y sin nada, y que me pone los $47,000 y los 470,000. Ahora me dio un mensaje así arriba, no entiendo de qué habla. Entonces explíqueme. ¿Tú vas a tomar los 470,000? Por supuesto. No, tengo familiares, hijos, nietos. Y si añades otro cero más, mejor. Entonces está claro que voy a tomar esto. El Rab, con eso te destruyes a ti misma, pero no entiendes. Tú vas a tomar, sí, dice Moshe, me vendieron el sueño, que cuánto 470,000 voy a disfrutar de la vida. ¿Cómo podemos hablar de la educación integral? ¿Cómo por medio de la educación integral la persona va a entender que tomando esa cantidad no me voy a sentir mejor? El Rab dice, por medio de integral quiere decir que no es solamente tú, sino que todo tu entorno. Todos reciben una educación y que todos aprenden qué quiere decir estar en la línea intermedia. Todo el tiempo disfrutar. Quiere decir que todo el tiempo te va a faltar un poco. ¿Tú sabes cómo dicen? Hay un dicho en inglés que cuando tú te levantas de la mesa, debes aún querer un poquito comer un pedacito del pan.
Algo dijo así Rambam, dice Gilad. El Rab continúa, debes preocuparte de que tengas la carencia, porque el llenado se vaya a sentir solamente según la medida de la carencia. Por eso la educación integral, primero que nada, le enseña al hombre cómo llegar a qué, a estar todo el tiempo feliz, a estar todo el tiempo satisfecho y además, junto con esta satisfacción, querer disfrutar y disfrutar de verdad. Son cosas como que están una en contra del otro, pero no es así. Por eso se llama la sabiduría de la Kabbalah. El método en realidad es muy egoísta. Es el método egoísta, diría la sabiduría de la Kabbalah, porque te llena hasta el final tu deseo, pero con la condición de que tú adquieres primero que nada el método, que tú no destruyes el deseo. Hoy día hemos destruido el deseo. Las personas están desesperadas, no tienen lo que querer no tienen lo que querer en la vida. Y tampoco saben cómo disfrutar y tampoco llegan las cosas, etcétera. Podemos llegar a un estado en que no le falte a nadie nada y que todos disfruten. Y sin limitación. Gilad, tomémonos un ejemplo. Yo quiero que baje. Digamos, yo escuché que hay un festival en Brasil. Yo quiero viajar. Para mí ese es el deseo, ese es el placer. Entonces, ¿qué hago con todo este método sobre el ego? Esto me domina. Yo pienso en esto, voy al trabajo, pienso en Brasil. Me encuentro en la casa, pienso en Brasil. Yo ahora realmente quiero ir a ese carnaval en Brasil. Muy bien, dice el Rab. ¿Qué hago con esto? Dice Gilad, tú no haces nada, por favor. Solamente te dicen que para poder viajar allá tienes que hacer este tipo de trabajo para el prójimo, para la humanidad, para la sociedad. Ok, haz esto junto con ellos y viajan todos juntos. Es decir, Gilad dice, toda la preparación. Continúa el Rab, corrige las cosas, lo que debes corregir y vas a recibir Brasil. Y hagan carnaval allí, acá, no importa dónde. Es decir, tú estás todo el tiempo, por el hecho de que tú ya sabes con anticipación, sientes lo que vas a sentir, tú ya vives esto, tú puedes, mira lo que hablamos sobre la luz superior, esto llega a nosotros y nos muestra el mundo por venir. El mundo por venir no es que yo lo recibo, sino que yo lo veo. Yo voy a llegar a él, pero lo que yo siento y recibo dentro de los kelim es lo que se llama Olam Hazé, este mundo. Y así la persona vive y todo el tiempo vive de esta manera. Tiene en sus kelim presentes la luz interna que le da la sensación de este mundo, que ya es un mundo espiritual, pero todo el tiempo lo ilumina el mundo por venir, la luz circundante. Gilad, entonces a lo mejor me conviene no viajar al Brasil, sino pensar, no, el Rab dice, no se trata de viajar, sino todo el tiempo estar en el hecho de que me siento bien ahora, pero lo que va a haber en lugar de lo que hay, eso es lo que... Y tú vas a estar como un niño que está ante una aventura. Continúa el Rab, porque estos kelim tenemos que guardarlos, es psicología, tienes que guardar estos kelim del futuro, que todo el tiempo haya en ellos esa pequeña iluminación y entonces te va a atraer y te va a dar el placer de vivir. Moshe, yo quiero entender esto porque todo el tiempo hablamos sobre la educación integral. Las religiones usaron este truco. Tú vas a tener después, dice el Rab, sí, pero sufre ahora. En la sabiduría del Kabbalah dice, no, tu mundo verás en tu día. Tú acá disfrutas y en el futuro aún más. Es decir, siempre estás satisfecho y hambriento por la próxima forma. Moshe, tomemos la educación integral. Hay un estado en que Gilad quiere viajar solo a Brasil, piensa sobre esto. Entonces ahora yo y Gilad, los dos queremos viajar a Brasil, entonces hay alguna relación. Entonces, ¿cómo este mecanismo está relacionado con el hecho de que no vamos a llenar el deseo hasta el final y que podamos disfrutar más de lo que cada uno disfrutaría si hubiera viajado solo? ¿Qué hay en la conexión acá entre nosotros que hay más disfruto, que eso no tapa el deseo? El Rab dice, pero tú ves que la persona no viaja solo en los paseos. No es algo simple. No es porque yo necesito a alguien por seguridad o algo más, sino que podemos disfrutar de las kelim del prójimo. Si yo me conecto con el prójimo, digamos, mi hijo disfruta, yo también, mi amigo también, si es un amigo
conectado conmigo, también yo disfruto y al contrario. Juntos vamos a disfrutar de alguna película, de algún fútbol, no importa de qué. El hecho de que hay alguien al lado tuyo que es cercano y que disfrutas, y con esto tienes una iluminación de él, tú disfrutas también, digamos doble. No es exactamente así, pero digamos que es así. Y así avanzamos. Imagínate si estuvieras en conexión con toda la humanidad, hasta qué punto pudieras disfrutar porque ellos lo hacen. Y ese pequeño disfrute que hay en cada uno, la común de la vida, ¿cómo eso te añade? Gilad, ¿por qué, Moshe, por qué no me tapa el deseo? Digamos, viajamos y después volvemos. El Rab dice, porque tus kelim pequeños se pueden cerrar, los kelim pequeños, pero el hecho de que tú te incluyes todo el tiempo con los demás y con todas las opciones, es como un mar que todo el tiempo está en conexiones diferentes, como las olas en el mar. Todo está en movimiento, entonces tú todo el tiempo recibes kelim hadashim que te iluminan, kelim nuevos y todo el tiempo, es decir, tú disfrutas de los deseos de los demás, dice Gilad, y si se llena, mi deseo es muy pequeño y se puede tapar de inmediato, pero cuando comienzo a disfrutar de los deseos de los demás, es un deseo eterno. El Rab dice, sí, eso quiere decir que llegaste al mundo eterno. Gilad, tenemos 3 minutos, hemos comenzado con Egipto, pasamos al Brasil, a la economía mundial. Hablamos de la situación, dice el Rab. A lo mejor puede concluir, dice el Rab, continúa. Sí, salimos del punto de Yosef, de Yesod, de la base, que todo el tiempo vamos, no quebrar nuestro deseo de recibir, nuestros kelim para recibir, pero que unimos a esto también el deseo de otorgar, porque Yosef realmente es al medio entre estas dos fuerzas, recepción y otorgamiento. Si las unimos correctamente, recibimos esta forma que se llama Yesod. Tzadik, el yesod del mundo, la base del mundo, y con esto podemos construir nuestro mundo avanzado. Y donde recibimos la realización después de que pasamos 7 años de hambre, de abundancia, 7 años de hambruna. Entonces se descubre de verdad, Yosef, este punto que puede juntar dentro de sí todos los kelim de Kabbalah, de recepción y todos los kelim de otorgamiento juntos, de 7 años de abundancia y 7 años de hambre, tanto a nivel de animado como vegetativo, para poder preparar, alimentar al hombre que hay en nuestro de la carne y de del trigo, de las vacas y del trigo, y entonces crecemos de esa forma equilibrada y podemos avanzar al próximo grado. El próximo grado quiere decir que ya tenemos los kelim grandes en la salida de Egipto, y eso quiere decir que ya abandonamos al faraón, tomamos de él los kelim y vamos por la línea intermedia hacia un grado aún más elevado, que es lo que se llama la revelación del creador al creado, que está en el estado del monte de Sinai. Eso ya es el próximo grado de la humanidad. Pasemos primero este. Si tuvieras una frase para decir hoy día a un dirigente del mundo, en el medio minuto que nos queda, él debe buscar a Yosef en nuestro mundo. Solamente los que se ocupan en la sabiduría de la Kabbalah y que quieren realizar esto dentro de sí, que saben el programa del mundo, que saben cuál es el proceso que debemos pasar, ellos deben ser como maestros del camino para todo el mundo. Ese es el Yosef que está en nuestro mundo. Y yo realmente espero que antes de las grandes manifestaciones o problemas que descubran esto y que nos encuentren. Muchas gracias, Rav Lightman. Gracias, Moshe. La Parashat Miketz llegó a su fin. Shabbat Shalom.